El municipio de Tepeyagualco de Hidalgo se localiza en la parte noroeste del estado de Puebla. La localidad de Tepeyagualco, Puebla, fue fundada en el año 1556. El poblado es llamado así porque está rodeado de cerros más o menos altos y escabrosos. Los primeros pobladores fueron de origen olmeca, teotihuacana y náhuatl. Posteriormente llegaron los mayas. Residieron en lo que hoy son las ruinas de Cantona, aproximadamente hace 2000 años antes de Cristo. Entonces, en el 1556 fue fundado el 26 de agosto como comunidad concedida por el virrey de la Nueva España, Justo de Peralta, conde de Falces. El pueblo quedó ubicado a 7 kilómetros al sur de Cantona. El paso obligado de los españoles que venían de la madre patria y que se habían quedado a poblar toda la ruta que hasta la fecha conoce ese pueblo como las ruinas de los Mesones, estuvieron en auge, lo que hoy se conoce como Fábrica de Cales Tepeyagualco. Antiguamente era la hacienda beneficiadora de metales. La parroquia de San Pedro Tepeyagualco se erigió posiblemente al igual que su primer templo, a principios del siglo XVII. Fue una pequeña ermita dedicada a San Pedro y San Pablo por orden del obispo de La Mota y Escobar. El municipio de Tepeyagualco posee un importante sitio arqueológico llamado Cantona y su museo del sitio. Las ruinas sugieren que esta ciudad prehispánica era residencia de varios pueblos de origen olmeca, teotihuacano, náhuatl y maya. Es el sitio arqueológico más grande de México, con 453 hectáreas habitables. Cantona actualmente cuenta con 24 unidades arquitectónicas, 3 vías de circulación, 8 unidades habitacionales, un acceso con fortín a la Acrópolis, 4 conjuntos de juego de pelota y una cancha más, 3 plazas cerradas con pirámide y un palacio. Todas están exploradas y habilitadas. Cantona, testigo de la historia desde el periodo preclásico alrededor del 200 a.C., alcanzó su apogeo entre los años 600 y 1000 después de Cristo. En este periodo, durante las complicaciones que enfrentó Teotihuacán, Cantona emergió como un enclave estratégico, aprovechando la oportunidad para revitalizar las rutas comerciales. Se convirtió en un epicentro crucial, tomando control de los recursos de la Sierra Madre Oriental. La economía de Cantona se cimentó en la extracción y comercio de obsidiana. Sin embargo, las invasiones chichimecas en el siglo XI trajeron consigo cambios significativos.
Dentro de los espacios naturales que existen en Tepeyagualco, la laguna de Alchichica es uno de los más diversos como uno de los más extensos, pero que se ha visto afectado por la contaminación que de manera gradual ha provocado la disminución de los visitantes como de sus riquezas. Son muchas las leyendas que rodean a la laguna. Algunas hablan de cráteres y túneles en su interior, así como una profundidad que podría ser hasta desconocida. La más importante es su unión con el mar, debido a que por su alta salinidad se dice que está conectada de manera directa con el océano. La laguna de Alchichica es un axalapasco, que es como se define a los grandes cuerpos de agua que se forman tras una gran explosión volcánica. Esta formación volcánica es de las más grandes de Puebla y se estima que se formó hace más de 20,000 millones de años. Dentro de la vegetación y espacios naturales que alberga se encuentra el ajolote, una especie endémica que es conocido científicamente como Ambystoma taylori y es una de las 17 especies de ajolotes que existen en México. También destacan sus estromatolitos, que son unas enormes rocas blancas similares a un arrecife de coral y que rodean las orillas de la laguna. Se estima que estas formaciones son la evidencia de vida más antigua que se conoce en la Tierra y forman parte del registro fósil más importante de la vida microbiológica temprana. La Hacienda San Roque. Su construcción comenzó en el año 1847, con orígenes desde el año de 1535. Existió un convento de la orden franciscana. Se cuentan con registro de propietarios desde 1660. Fue una hacienda dedicada a la producción pulquera, ganadera y agrícola como cultivo de cebada, maíz, trigo, avena, entre otros. La extensión de la hacienda de San Roque tuvo alrededor de 1,260 hectáreas y tenía más de 1,300 trabajadores durante el Porfiriato. Del casco original aún se puede observar como parte del conjunto los corrales, la prisión de hombres y mujeres, bodegas, el horno para la cocción de los ladrillos, con los que se edificaron partes más recientes y por supuesto la casa principal con un estilo arquitectónico francés. En su época de esplendor contó con calpanería, sótano, casa de muñecas de 2 pisos y 2 escaleras, una para la servidumbre y otra para los patrones. Los muros de esta hacienda guardan mucha historia. Se dice que en una de las recámaras principales pernoctó don Venustiano Carranza en alguna ocasión. También se tiene conocimiento de que pasaba por aquí el antiguo camino real entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Esta misma hacienda cuenta con un pozo llamado La Noria de San Roque, un extraordinario caso de arquitectura patrimonial industrial, un artilugio hidráulico del siglo XVIII, perteneciente a la Hacienda San Roque, y aunque este tipo de infraestructura hidráulica que tenían las haciendas se podían agrupar en torno a 2 fenómenos, el de la conducción y el del almacenamiento del agua. Este ejemplo responde al primer caso. La Noria responde a una arquitectura franco-española y fue edificada por la orden franciscana. Fue realizada con materiales diversos como la piedra pómez y piedra volcánica. Cuenta con una escalinata de aproximadamente 117 escalones y 24 metros de altura. Se desconoce el año exacto de su construcción. El pozo dio servicio por más de 200 años a la hacienda de San Roque. Se dejó de extender agua por 2 motivos principales: por la falta de agua y por los nuevos mecanismos. La construcción que se observa es la parte visible de un complejo sistema hidráulico que permitió abastecer del vital líquido los espacios de producción, los campos de cultivo y las viviendas. El término Noria proviene del árabe Naura,
que se traduce rueda hidráulica. A este ingenio hidráulico se le conoce como noria de sangre, por accionar mediante tracción animal, cuyo esfuerzo le dio esa denominación. La extracción del agua se hacía a través de vasijas sujetas a una rueda. Se conducía hacia un tanque y por gravedad se distribuía a canales de riego y depósitos para diferentes usos de la hacienda. La profundidad del pozo no superaba los 9 o 10 metros. El mecanismo que le hace funcionar se ubica a una altura de 15 metros. El mecanismo permite elevar el agua a una altura mayor del almacenamiento y a través de la gravedad se conduce hacia el abrevadero para los animales y hacia la fuente para el consumo familiar. El tipo de fuente de abastecimiento es subterránea y para el aprovechamiento de los mantos acuíferos se perforó un pozo vertical. Aunque el mecanismo es sumamente importante e interesante, la singularidad de este inmueble no radica en este, sino en la construcción externa, es decir, su contenedor. Las características arquitectónicas, así como altura de 24 metros, le hacen un caso único a nivel mundial, pues aunque hay casos similares, los requerimientos de dirigir el líquido a la hacienda San Roque, localizada en un punto más alto, obligó a alcanzar esta altura. Iglesia de San Pedro Apóstol. Se encuentra en el centro de la cabecera municipal. La parroquia de San Pedro Apóstol data del siglo XVI. Antes fue conocida como la Ermita de San Pedro o Tepeyagualqui, la cual fue construida en el año de 1668 por el obispo de La Mota y Escobar. Con el paso de los años, la capilla ya no era suficiente para atender a la población y por eso se construyó la actual parroquia de Tepeyagualco en 1720. Tepeyagualco cuenta con un rancho de caballos amistosos. Rancho Cristal. Se encuentra a unos 10 minutos de la laguna de Alchichica y 20 minutos del centro de Tepeyagualco. Se puede convivir con caballos que están entrenados para controlar los miedos o emociones negativas de las personas. También se dedica a la venta y producción de quesos maduros, ahumados, queso crema y frescos, así como también cajeta. Hablemos de la gastronomía de Tepeyagualco, lo cual es alimentos: barbacoa de carnero, mole poblano, tlacoyos, caldo de haba, nopales con haba, nopales asados, nopales capeados, nopales en ensalada, arvejones, enchiladas, chile atole, guiso de conejo, gorditas de haba, guisos de lenteja. Bebidas: pulque, aguamiel, leche y ponche. Dulces: tlaxcales, gorditas de maíz tierno con azúcar, dulces de calabaza, guayaba, arroz con leche y buñuelos. Una celebración muy reconocida en Tepeyagualco es la de Jesús de Soto. Se celebra el quinto viernes de Cuaresma. Es una escultura propiedad de la nación, pero quedó a resguardo única y exclusivamente a la parroquia de San Pedro Apóstol. ¿En qué tiempo se puede llegar? Desde la Ciudad de México en 3 horas, desde la ciudad de Libres, Puebla, en 40 minutos aproximadamente. Tepeyagualco te espera.